Hola, mi nombre es Gemelena Rodríguez, soy subdirectora del CISAME y hoy les voy a hablar de un tema que es muy importante en nuestra política nacional que tiene que ver con los impactos de las violencias en la salud mental. Bueno, para poder darle un poco de contexto a este tema, pues primero voy a explicar o les voy a dar el concepto del cual partimos para hablar de las violencias. Y este es el que nos da la OMS y dice así, se los voy a leer a la letra porque trae unas puntualizaciones que nos ayuda a abrir el concepto. Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Por qué hago el acento en algunas palabras? Porque en la vida cotidiana podemos pensar que nosotros decimos o identificamos cuando estamos frente a un momento de violencia cuando se tiene una consecuencia física, cuando vemos un moretón, cuando vemos sangre, cuando vemos personas muertas, pero dejamos de lado o tenemos normalizada el otro tipo de violencia. Entonces, este concepto nos abre la visión para poder ver que también hay daños psicológicos, que también hay un trastorno en el desarrollo, que puede haber privaciones o abandono, como lo queramos llamar, y sobre todo que también es un ejercicio de poder. Es decir, la violencia tiene que ver con un ejercicio de poder y nosotras y nosotros como servidores públicos tenemos que estar conscientes de eso porque aunque tengamos la jerarquía más baja, pero por el hecho de pertenecer a una institución de gobierno ya tenemos cómo ejercer un poder. Entonces, bueno, eso abre mucho la reflexión. Quiero que ustedes también puedan reflexionar al respecto y pensar si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque en la vida académica justo esto se discute, ¿no? Pero como política pública partimos de este concepto. Otra generalidad es que podemos pensar en la clasificación de las violencias según quiénes son los afectados o el contexto, o sea, el ámbito donde se ejerce y el tipo de violencia que se está ejerciendo. La OMS nos da tres categorías amplias, que es la autoinfligida, que dentro de ella está el comportamiento suicida, las autolesiones, la interpersonal, que tiene que ver con la violencia en la familia, la pareja, con personas menores, con personas mayores, en la comunidad, que pueden ser personas conocidas o desconocidas, y la colectiva, que tiene que ver con lo social, la política y la económica. Y dentro de esas tres grandes categorías, las naturalezas o los tipos de violencia que se pueden ejercer, pues casi todas van en todos esos. Es decir, en la autoinfligida, en la interpersonal y en la colectiva podemos observar manifestaciones de la violencia física, la violencia sexual, la psicológica, las privaciones o desatenciones. En nuestra ley para una vida libre de violencia también está la patrimonial, y que tiene que ver también con cómo se puede estar clasificando los tipos de violencia, ¿no? Entonces, en la ley ustedes van a encontrar los ámbitos y los tipos de violencia. Ahorita el tema es poder dar como este contexto general para poder ver los impactos, pero también ustedes lo pueden averiguar. Este tipo de violencia o esta clasificación nos permite tener un contexto, pero también es muy importante conocer otra forma de ver la violencia que nos dice Galtung. Él nos habla del triángulo de la violencia y él nos dice que hay una violencia directa, como la que les digo, ¿no? Si vemos que alguien le grita, le dice una grosería a otra persona, pues es algo totalmente que nosotros estamos viendo, es una violencia directa. Si le da un golpe, lo podemos identificar como una violencia directa, pero él dice que también hay otro tipo de violencia, que es la violencia indirecta, que tiene que ver con las creencias, con lo simbólico que nosotros tenemos, ¿no? A veces estos chistes o estas creencias que nosotros tenemos, a lo mejor que las personas blancas tienen más dinero, sin saber si esa persona tiene o no tiene dinero, si pensamos que una persona de color no tiene dinero, y entonces de eso partimos con otra idea, ¿no? Que las personas que tienen dinero tienen derecho a ciertos accesos, y esas creencias van a validar lo que nosotros actuamos. Por eso es muy importante, además de ver estas violencias directas, ver las violencias indirectas para comprender desde dónde tenemos que hacer las intervenciones.
Entonces, podemos decir que la violencia es provocada por la asimetría de poder en las relaciones entre las personas, así como las inequidades sociales. Los impactos de la salud en general los vamos a ver como consecuencias físicas, salud mental y problemas conductuales. Este también es bien importante, ¿no? Cómo la violencia tiene un impacto en la salud sexual y reproductiva que tiene que ver con el cuerpo íntimo, ¿no?, de las personas, y por supuesto que las enfermedades crónicas. En general, los impactos psicosociales podemos ver, ¿no?, como en los físicos, la inmovilidad o pérdida de algún miembro, la discapacidad, trastornos de alimentación, problemas gastrointestinales, síndrome de dolor crónico, fracturas u otras lesiones, aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, otros problemas, la fibromialgia. Y por ejemplo, esto que nosotros en salud física, nosotros los registramos, a veces nada más podemos dar ese diagnóstico y no damos que tiene que ver o que hay una relación con que esa persona que padece alguna de estas cosas está en una situación de violencia, ¿no? Entonces podemos decir, esta persona tiene colitis todo el tiempo, pero no sabemos que está en un contexto de violencia y eso es lo que causa esta enfermedad. Entonces nosotros podemos dar el medicamento pues como para los síntomas, pero toda la dinámica pues va a ir siempre favorable a que conserve ese padecimiento. Dentro de lo emocional, pues está la dependencia, los sentimientos de soledad y abandono, irritabilidad, sentimiento de minusvalía o la autoimagen se deteriora, depresión, ansiedad, la normalización de la violencia, la vergüenza y la culpabilidad, las fobias y trastorno por pánico, inactividad física, las conductas suicidas, las autolesiones, los comportamientos de riesgo y por supuesto que el abuso de sustancias psicoactivas. Aquí en lo emocional o cuando hablamos de los impactos psicológicos o de la salud mental, muchas veces tenemos la necesidad de tener los diagnósticos que encontramos DSM-4, CIE-10, CIE-11, pero no necesariamente todas las personas que viven violencia cumplen esos requisitos. Entonces, ustedes van a identificar a las personas que tienen un malestar, un sufrimiento psíquico y que tiene que ver con la subjetividad de cómo están viviendo esos contextos violentos. Lo social, y que también impacta a lo emocional, es el aislamiento de compañeras, amigos, un impacto que tiene muy fuerte las personas que viven violencia es justamente el aislamiento, ¿no? No se sienten con derecho a vincularse con otras personas, por supuesto que muchas de ellas pierden la confianza en otras personas, el ausentismo laboral, la deserción escolar, el menor rendimiento académico, generación de más violencia. No necesariamente que una persona que viva violencia va a replicar la violencia, pero a veces hay personas que por vivir violencia van a replicar violencia, pero hay otras personas que por vivir violencia también pueden inhibirse y entonces puede ser que otras personas las vean, ¿saben? O sea, como que las identifiquen y a ellos les puedan generar más violencia. Rompe el lazo social, se deshumaniza al semejante y también se vive con hostilidad. Bueno, esto es un poco también de lo que les decía, ¿no? Como consecuencias en la salud de las mujeres. Ahí podemos ver que hay consecuencias no mortales, esto que les decía, la salud física, ¿no? Las lesiones, los daños funcionales, ¿no? Que recibieron un golpe y ya no pueden mover bien el cuerpo, o que hay mucha tensión y a veces ya no pueden ni siquiera moverse, que por las lumbares, que por los dolores pues sí, en los músculos en general. La salud mental, ¿no? Que es el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, que por ejemplo esto no necesariamente los mata inmediatamente, ¿no? O sea, los identifican como consecuencias no mortales, pero la calidad de vida pues baja muchísimo y que a la larga sí se puede volver incapacitante y llegar a la muerte, ¿no? Los trastornos crónicos como el dolor crónico, el intestino irritable, las enfermedades somáticas, la salud reproductiva, por ejemplo, puede haber embarazos no deseados, las enfermedades ITS, trastornos ginecológicos,
abortos peligrosos, ¿no? Complicaciones en el embarazo, enfermedades pélvicas inflamatorias, etc. ¿No? Esto como de forma muy general lo podemos encontrar y que sí tiene que ver con los contextos de violencia. Y hay otros que son los que nosotros sí estamos como muy alertas y viendo todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con las consecuencias mortales. El feminicidio, el homicidio, el suicidio, la mortalidad materna, las relacionadas con VIH, con SIDA, el comportamiento negativo respecto al cuidado de la salud. El autocuidado también se ve muy modificado, ¿no? Entonces, hábitos de fumar, abuso de alcohol y drogas, comportamiento sexual arriesgado, la inactividad física, lo que ya les comentaba hace un momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos ver como expresiones de la violencia física? Les digo, a veces los tenemos muy identificados, un golpe, un puñetazo, una patada, con armas punzocortantes, con armas de fuego, lo tenemos muy identificado, pero también hay otros gestos de la violencia física que a veces decimos, ay, es de juego, ¿no? Estamos jugando, etcétera, pero que sí causan un malestar en la otra persona. Los pellizcos, los manotazos, los empujones, las bofetadas, tirar del cabello, las mordidas, golpear con objetos cercanos, aventar objetos, las cortadas, las asfixias, ¿no? Los castigos corporales, por ejemplo, que eso es algo que también en las niñas, niños y adolescentes pareciera que está justificado, que era lo que les decía, esto de todas las creencias que tenemos, se tiene la creencia de más vale una nalgada a tiempo, que ni me acuerdo cómo va el dicho, ¿no? Pero el punto es que nosotros desde ese dicho estamos justificando que las personas golpeen a las infancias. Y entonces esas infancias, pues por supuesto que imagínense que la persona que más confías es la que te golpea, todas las consecuencias que hay después de inseguridad y de esta falta de vincularse con las otras personas. La violencia psicológica, ¿no? La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como un acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, la autoestima y emociones, las cuales conllevan a la persona víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Por ejemplo, en esto de la violencia psicológica, a veces hay personas que ya ni siquiera reconocen su nombre como propio, ¿no? Sino que las pueden llamar como la tonta, la estúpida, ¿no? Y se sorprenden cuando llegan a nuestros servicios de salud y nosotros les llamamos por su nombre, ¿no? Entonces, no por ser sutil no es violencia, sí es violencia, ¿no? Aunque nosotros, por eso a veces cuando decimos como las microviolencias o los micromachismos, decimos pues no es apropiado llamarlo así porque finalmente es una violencia. Bueno, hay datos, ¿no? De cómo 2 millones de mujeres indicaron que han tenido consecuencias físicas y 8 millones de mujeres indican tener consecuencias emocionales, ¿no? Como la tristeza, la angustia, el miedo, el aumento o la pérdida de apetito, las ideas o planes e intentos suicidas. Hay personas que ya ha sido tanto tiempo la violencia que dicen, creo que la única solución es la muerte, y tiene que ver con esto que les decía, que la violencia lo que hace es aislar y pareciera que ya no hay ninguna otra opción, y más cuando vas a una institución y la institución pareciera que tampoco tiene los mecanismos para dar respuesta a esto. ¿Qué expresiones de la violencia psicológica? Pues el manipular, chantajear, ignorar, esto de hacer la ley del hielo, ¿no? Ridiculizar, humillar, gritar, insultar, los gritos, hacer coerción, aterrorizar, amenazar, someter a novatadas a las personas también, explotar, el aislamiento, ¿no? El hoy no sales, hoy te quedas en tu cuarto y no vas a ver a nadie. En caso de niñas, niños y adolescentes, no presentarle apoyo emocional, desatender sus necesidades de educación, médicas, exponerle a actos de violencia, ¿no? También eso es violencia psicológica. En los daños psicológicos se reconoce la necesidad de incluir los actos de violencia, aunque no necesariamente desemboque en una lesión, invalidez o muerte, porque, bueno, ya veremos cómo esto también es como de forma acumulada.
Estas consecuencias pueden ser inmediatas, o sea que inmediatamente la persona que vive violencia después esté como todo el tiempo asustada, que no tenga confianza, pero también puede ser que estén ahí, ¿no? Y como que de a poquito y de repente en un tiempo más lejano pareciera que dice la gente, es que de la nada, ¿no? Se enfermó. No, porque si vas haciendo una revisión, por eso es tan importante, por ejemplo, en psicoterapia, revisar toda la historia, ¿no? Cómo ha vivido, qué eventos ha tenido, saben hacer una narración, porque de esa forma se van a dar cuenta que no fue como de, ay, hoy pasó, ¿no? Sino que es algo que ha ido de a poco. Bueno, en esto que ya les decía, ¿no? El abuso de alcohol, el abuso de sustancias. Sobre el sufrimiento y el trauma, es una experiencia humana universal en el cuerpo y en el espíritu o en la mente, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar, y que el trauma va más allá del evento en sí, sino que es una experiencia y significados compartidos de los miembros de una colectividad que les ha dejado marcas en sus conciencias grupales, su memoria y sus procesos identitarios. Entonces va a construir respuestas sociales y simbólicas a lo sucedido, las víctimas, los perpetradores, las comunidades y las interrelaciones. Entonces, sí sucede que como nosotros vivamos de forma individual lo que nos sucede, le vamos a dar una interpretación también de acuerdo a la colectividad o a nuestra comunidad de cómo lo ha ido gestionando, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que aceptan, ¿no?, que los chavitos estén llorando todo el tiempo. Y entonces dicen, bueno, eso está naturalizado, se vale. Hay otras comunidades que no lo aceptan. Entonces, de esa forma también uno va a ir tramitando. Por eso, al mismo tiempo que la comunidad puede ser como de mucho apoyo para nosotros, también hay un momento en el que debemos tomar un poco de distancia y entonces decir si esto sí responde a mis necesidades, si esto sí responde a mis sentimientos o solo es como parte de una obediencia. Esto también es bien importante, que no bastan las intervenciones individuales sobre un fenómeno que es colectivo, en tanto esta no es una experiencia privada y el sufrimiento que se genera debe de resolverse en el contexto social, ¿no? O sea, sí nosotros comprender, ¿no?, que si hay violencia intrafamiliar, hablarlo, buscar opciones, ir a psicoterapia, pero también darle contexto en dónde estamos. Por ejemplo, pensar en las feminidades, en las masculinidades, que a veces el querer ser muy buena mujer de acuerdo a ese modelo que se tiene o ser un muy buen hombre de acuerdo a ese modelo que se tiene, hace choques, ¿no?, en nuestro espacio privado de familia. Entonces, por eso también es importante saber que sí, el contexto que nosotros vivimos aquí adentro y tiene que ver con las capacidades resolutivas de conflictos que tenemos nosotros, pero también tiene que ver un contexto. Bueno, que hacia allá voy sobre la violencia comunitaria, que ¿cómo podemos definir esta violencia comunitaria? Que ocurre en territorios más amplios de la interacción y vinculación entre las personas, considerando no solo el lugar, sino también quienes cometen el hecho delictivo. Por lo tanto, podemos definirla como la violencia que se da entre individuos que no están relacionados por parentesco, que puede que se conozcan o no, y que ocurre en lugares fuera del hogar. Puede ser con las personas vecinas, ¿no?, por ejemplo, o en la escuela también puede ser. ¿Qué causa la violencia comunitaria? Pues tiene sus raíces en la interacción de los diferentes contextos en los cuales nos movemos, ¿no? La familia, la religión, las sociales, las culturales. Y hay factores de riesgo para que se viva esta violencia comunitaria. Tiene que ver con factores individuales, ¿no?, como el control de impulsos, la autoestima, la presencia de trastornos mentales, rasgos de personalidad y de la conducta, los familiares y sociales, como la ausencia de lazos emocionales y vínculos de apoyo, contacto temprano con la violencia, dificultad en las relaciones entre los padres, el abuso de sustancias.
En los comunitarios, que les decía, es más allá en el contexto, es la pobre calidad educativa, fácil acceso a armas, consumo no regulado de sustancias, pobre organización de soluciones de problemas, escasa cohesión o cuando decimos que se rompió el lazo social, los factores culturales, ¿no? Por ejemplo, si hay un lugar donde hay escasas oportunidades para el uso del tiempo libre, porque algo que también tiene que ver con la dignidad de las personas es el uso del tiempo recreativo, del tiempo libre, que a veces no se le da, que ha habido, por ejemplo, muchas críticas, que a veces se dan apoyos sociales a las personas de bajos recursos. Y una de las primeras cosas que se les critica es que lo utilizan para espacios recreativos. Entonces es como si no tuvieran derecho, ¿no? O sea, incluso si es para abrirte acceso, incluso eso también se incluye, ¿no? La dignidad de poder decir que yo tengo un tiempo libre y un tiempo para recrearme, ¿no? Si no, ya estaríamos en la esclavitud donde necesitas trabajar las 24 horas. Los factores estructurales como la exclusión, la impunidad, la debilidad institucional. Y otro punto muy importante que es el continuum de la violencia. Entonces, de todo esto que les he dicho, es muy importante que pensemos en que la violencia debe entenderse como un continuo. Las violencias se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan mutuamente a lo largo de la vida de las personas. La violencia estructural, es decir, la violencia producto de la pobreza, el hambre, la exclusión social, la humillación, mediación institucional, cómo la legitimamos socialmente a través de normas, ritos, mandatos sociales, inevitablemente se traduce en violencia comunitaria y esta a su vez en violencia interpersonal, como de pareja, familiar, sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es algo que ustedes sí tienen que tener siempre, o sea, porque a veces en la vida académica se habla violencia social, violencia interpersonal, violencia colectiva, tipos de violencia, pero tenemos que saber que cuando estamos frente a una persona, a esa persona le puede suceder todo y de configuraciones inimaginables, ¿no? La expresión de la violencia comunitaria, pues sabemos como los robos, los asaltos, los homicidios, los apuñalamientos, posesión de armas, la violencia sexual, ¿no? La violencia callejera también, el acoso escolar, el acoso laboral, a eso nos estamos refiriendo con la violencia comunitaria. Y bueno, las consecuencias de esta violencia comunitaria podemos ver que en las personas pues hay inseguridad, hay estrés, hay ansiedad, porque a veces en tu familia no hay como esa violencia directa, pero pues tienes mucho miedo de salir a la calle, ¿no? Tienes mucho miedo de vestir como puedes vestir, tienes mucho miedo que si vas a salir con tu lap para hacer alguna actividad escolar y dices qué tal que si me la roban, que no sé qué, y entonces ya terminas así como muy, muy tenso, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una violencia también indirecta, se puede pensar así. Sociales, pues hay mucha marginación, aumento de los niveles de violencia, la deserción escolar. Culturales, pues la normalización de los efectos de la violencia, asociar conductas criminales con estrategias en afrontamiento. Económico, pues está el desempleo, el cierre de comercios también, por ejemplo, se reduce la inversión, o sea, sí hay consecuencias de la violencia colectiva, ¿no? Dentro de esta violencia colectiva pues podemos ver la violencia política, económica, social, que ya también pueden ustedes tener como más detalles de todo esto que yo les estoy hablando, porque son temas que si ustedes se meten, además de que es un tema muy sentido en la población mexicana, pues puede ser muy amplio porque son temas que también estamos construyendo, ¿no? Porque así como estamos desnaturalizando la violencia, pues tenemos más cómo hablar sobre ellos. Bueno, los impactos, les decía, se pueden ver como altos índices de mortalidad, en salud mental, por ejemplo, el aumento de la tasa de suicidios, la vivencia de estrés continuo que producen todas estas experiencias. En la salud física, ¿no? También hay un impacto. Pero bueno, otra cosa que me importa decirles es como esto, cómo se vive subjetivamente, ¿no? Hay sensación de soledad, sensación de, o sea, como de este estigma, pérdida de calidad de vida, clima emocional, o sea, caracterizado por miedo, ansiedad, inseguridad.
la desconfianza en la sociedad, el rompimiento del lazo social, como decir, ya no hay nadie en quien confiar, ¿no? Ya no confiamos en nuestros vecinos, ya no confiamos en amigos, ya es muy difícil eso. Duelos crónicos, ¿no? Estamos como en duelo también, sí, duelo por las muertes, pero duelo también por los vínculos, ¿no? Que podríamos tener con la persona, y que además otra cosa que es un impacto, como que sostenemos esto de la cultura de la guerra, ¿no? Como que la violencia puede ser una fuerza para reparar la violencia, y no necesariamente. Entonces esta cultura de la guerra también nos hace ver como si la única forma en la que podemos solucionarlo es a través de más guerra, y esos son impactos muy fuertes. Pero las personas no son pasivas ante esta violencia colectiva, ¿no? Y entonces también podemos tener formas de afrontamiento, fortalezas, habilidades y resiliencia. Entonces ahí es, por eso cuando hacemos una actividad colectiva, es hacer resistencia a estas consecuencias de la violencia. Entonces pensemos actividades colectivas como si fiestas, si también actividades deportivas, pero también pensemos como en estas organizaciones comunitarias, marchas, grupos haciendo debates, pensando sobre la organización de nuestra sociedad, rompiendo paradigmas. Eso también es una respuesta a estas consecuencias, ¿no? Podemos resistir, ¿no? Y que es muy diferente a solamente aguantar, soportar, resignarse, ¿no? Y entonces en esta parte de la resistencia, pues nos hablan de poder hacer un proyecto de vida, cuestionar el poder, ¿no? Cuestionar, como les decía, a veces soy mujer porque así me gusta ser, o alguien más me dijo cómo debo ser, soy hombre porque alguien me dijo más cómo debo ser, mi sensación de felicidad tiene que ver porque alguien me ha dicho, o realmente mis fracasos ha sido porque no me he esforzado tanto, sin embargo trabajo 24 horas al día, o tiene que ver con discursos, ¿no? También económicos, también de sometimiento del trabajo, mi situación de acceso a la educación, mi situación de acceso a un salario digno, y que esto tiene que ver o se traduce con la agencia que pueden tener las personas, ¿no? Que dice, la autopercepción del derecho a decidir sobre la propia vida corresponde con lo que se ha definido como capacidad de agencia. Entonces también pensar que las personas que están en una situación de violencia han perdido esta capacidad de agencia, pareciera que todas las demás personas pueden decidir por ellos, incluso, o sea, sí pensamos como en estas violencias de pareja o interpersonales, pero podemos también pensar en las comunitarias. A veces ellos viven en un lugar y que pareciera que después de las 10 de la noche ya no puedes salir, ¿no? Porque si sales, si te asaltan, si te violan, si lo que te pase, es tu culpa porque saliste después de las 10 de la noche, ¿no? Y entonces ahí ya se pierde. Por eso es tan importante estas personas, por ejemplo, los ciclistas, que dicen, no, nosotros vamos a reapropiarnos de los espacios, y salen y andar en bici y hacen sus caravanas, ¿no? Pues en general es lo que quisiera decirles, ¿no? Que también el estigma es una forma simbólica o es una forma de violencia simbólica, y que también recae en las personas usuarias de sustancias, y que pues tiene que ver también con que ellos o ellas a veces por este estigma tampoco se creen como con el derecho de acceder a los servicios. Entonces, si ustedes son personas que dan servicios, a veces ponemos los servicios y nadie llega, ¿no? Pues tenemos que hacer acciones afirmativas para que esas personas se sientan con el derecho a poder entrar y decir, yo tengo derecho a este servicio, y reconocer la dificultad que existe en eso, porque el estigma no solamente recae en la persona, sino también en su familia, en sus amigos, ¿no? Como cuestionar este dicho que, si bien ha sido sabiduría, ¿no?, a través de mucho tiempo, pero como dicen, júntate con lobos y lobo te convertirás, o una cosa así. También pensar y reflexionar que a partir de ese dicho, nosotros, qué verdades le estamos poniendo a otra persona. Entonces yo les invito a que reflexionen, que averigüen más sobre el tema, y pues muchas gracias.